Este es uno de los misterios más locos a mi opinión, no solo porque se tienen informes y está documentado con estudios científicos que intentaron entenderlo, sino que a día de hoy no muchos conocen, y el deseo del gobierno de Portugal de tener todo el incidente bajo secreto es algo que la verdad inquieta mucho. Tal cual lo lees, un día de la nada empezó a llover pelo de ángel. Algo muy bizarro y raro sucedió en Portugal 2 de noviembre de 1959. El profesor Caio Zumarão había avistado una nube rara flotando en el cielo. A palabras de él, parecía algo metálico, por lo que se diferenciaba fuertemente de otras nubes. Atrajo su atención y con otros profesores lo observaron a través de telescopios. Lo que se encontraron es una cosa metálica, parecía imposible que se mantuviera en el cielo. Era como si flotara, y de la nada se desvaneció. Seguido de esto, volvió a aparecer otra figura similar, pero mucho más grande. Se movía como una medusa, y poco después volvió a desvanecerse rápidamente. Por si eso no era suficiente para dejar a los profesores anonadados, ni tiempo les dio para procesar lo que sucedió, y empezó a caer el cabello de ángel. Fue apodado así, por supuesto. Tenía una forma fibrosa y parecía de alguna manera a telaraña, pero de proporciones grandes. El profesor Amaral y sus estudiantes no contuvieron las ganas y lo examinaron, creyéndose al principio que debía ser una especie de telaraña hecha por arañas voladoras, y por si no sabías, existen arañas voladoras, siendo muy común en Australia, pero en Portugal no tanto. De igual manera, la cantidad de este pelo de ángel era muy brutal. Si hubieras dado un vistazo a cómo queda la universidad, te sería imposible imaginar que todo eso fue hecho por arañas. Agarraron muestras y lo metieron en un tubo de ensayo. Te dejo la imagen por si no creías que esto fuera real. Y siendo honestos, yo tampoco me lo tragué. Se ve demasiado extraño e inusual para ser cierto. Por si no fuera poco, el profesor Amaral no fue el único que presenció esto. A una distancia de 100 kilómetros, un equipo de pilotos que estaban preparándose para un vuelo se toparon con la misma cosa, el pelo de ángel. Esa extraña cosa se había pegado en las ventanas del jet. El capitán decidió llamar a un amigo biólogo para entender el fenómeno. Este amigo era el profesor Amaral. Aquí las cosas se tornan más locas. Al examinar el pelo de ángel en el microscopio, vieron un organismo unicelular de 0.1 centímetros. Era de color amarillento claro. Tenía pequeños tentáculos alrededor de color rojo brillante que se movían. El organismo reaccionaba a estímulos. Realizaron pruebas y encontraron que los tentáculos del mismo eran muy fuertes, comparado al tamaño del organismo. Tenían un sistema de defensa, puesto que sus reflejos eran comparables al de un animal, y podía levantar ligeramente portaobjetos microscópicos si es que el organismo temía ser aplastado. Determinaron que el organismo soportaba pesos de 350 gramos, porque después procedía a cambiar de color amarillo claro a marrón oscuro, que es cuando se suponía moría. No está de más decir que a este punto el profesor Amaral y su amigo de las fuerzas aéreas estaban con la cara abierta. Nunca se toparon con algo similar en toda su carrera. En aquel tiempo, el gobierno de Portugal era muy autoritario, ultracatólico, nacionalista, y estaba en una dictadura como muchos otros países de Europa en los 50s. António de Oliveira Salazar, quien era el dictador de Portugal, no quería ninguna atención extranjera en el país, y mucho menos sucesos que hicieran a su población dudar de Dios, por lo que cubrió y acaparó toda la investigación del profesor Amaral, siendo realmente una pena, porque era el momento ideal para realizar todas las investigaciones posibles del evento. El profesor intentó traducir su descubrimiento y publicarlo internacionalmente, pero al hacerlo, el gobierno lo castigaba con suspensión y etc., por lo que el profesor Amaral decidió rendirse en dar luz a su descubrimiento. Lo que le quedó al profesor Amaral fue preservar la especie en la Universidad de Lisboa. El profesor murió en los 90s, dejando grandes investigaciones de la especie en sí, recolectando testimonios de la gente que lo ha visto, además de descubrir que este incidente ya había sucedido. 1561 en Alemania, 1917 en Portugal, 1898 en la capital de Alabama, Estados Unidos, 1952 en Francia y 1954 en Italia. En 2008, un experto biólogo fue contactado para examinar las fotos del organismo y lo que escribió fue esto.
Esta estructura, o microorganismo, como algunos lo han llamado, sigue siendo desconocido para la ciencia moderna. No fui capaz de identificar una estructura similar a un organismo unicelular terrestre. Como observación, la estructura del pelo de ángel lucía algo similar a jóvenes medusas, pero no lo era. He aquí la duda. ¿Por qué cayeron del cielo? Lamentablemente, todo terminó en misterio, puesto que las muestras fueron quemadas en la universidad en los años 70, incinerándose las muestras originales del profesor Amaral, y la otra muestra que podría existir fue llevada a un grupo de investigadores independientes, quienes desaparecieron misteriosamente. Existen diferentes teorías, que este pelo de ángel proviene de planetas cercanos, que son criaturas traídas por meteoritos, o que la cosa tenía algo que ver con las pruebas de gases tóxicos de la Guerra Fría. Si analizamos lo más objetivamente posible la situación, tenemos los siguientes hechos. 1. Ha caído una sustancia fibrosa del cielo. Y 2. Este contenía un organismo nunca antes identificado por el hombre, pero al menos era un unicelular y tenía un núcleo, así que extraterrestre tal cual no podría ser, al menos en mi opinión. Si no sería y funcionaría completamente diferente a como lo hacen los organismos aquí en la Tierra. Por lo que definitivamente este organismo pertenece a la Tierra, quedando descartado que son medusas porque están muy lejos del agua, y que no procede de las arañas, porque la telaraña no contiene organismos con tentáculos superfuertes. Puede tratarse de un organismo que vive únicamente en el cielo, y que por ello no hemos sido capaces de identificarlo debido a la dificultad de encontrarse con uno. Quizá el organismo vive en las nubes o flota en el cielo indefinidamente, por el que tendría algo de sentido que haya sucedido incidentes en el que aparecieran esas criaturas del mismo lugar, cayendo del cielo. Es la suposición más realista en mi opinión. Si existen varias especies que se descubren todos los días en el fondo del mar, ¿por qué no especies que viven flotando en el cielo? Este incidente a lo mejor fue solo una colisión o un evento en el que se juntaron varios de estos organismos con tentáculos y que forman esa especie de telaraña, el pelo de ángel, cayendo hacia la superficie. Sin embargo, el primer vistazo del profesor Amaral sigue siendo raro. ¿Por qué apareció un objeto metálico que se movía como medusa para desaparecer repentinamente, esfumándose a una velocidad irreal? De nuevo, esto ya no es fácilmente explicable. Quizás estas criaturas viven en nubes raras que se forman únicamente para que estos organismos puedan habitar, y quizá la apariencia metálica se debe a que los organismos que habitan ahí le dan propiedades diferentes a esta nube hipotética, cambiando inevitablemente su color. De cualquier manera, la desaparición repentina puede deberse a que los profesores de aquella universidad estaban congestionados, y sumado a la caída del pelo del ángel, su memoria haya hecho ver aquellas nubes raras de manera más misteriosa. Lo que estamos seguros es que este misterioso suceso ha sido documentado y que es completamente real. Siendo el misterio una completa locura, la única manera de poder resolverlo es que un suceso así vuelva a suceder. A estos tiempos sería imposible que se mantenga bajo secreto y sería rápidamente estudiado. Si analizamos los otros sucesos similares en donde llovió pelo de ángel, podemos ver que sucedió en transcursos de 337 años entre Alemania y Estados Unidos, 19 años entre Estados Unidos y Portugal, 35 años entre Portugal y Francia, y 2 años entre lo sucedido por Francia e Italia. Además de ser probable que haya sucedido más veces, pero que no haya sido documentado. Ya pasaron 63 años desde el último suceso registrado de la lluvia de caída de ángel, por lo que en cualquier momento, por mera estadística, debería de presentarse nuevamente. ¿Y tú, internauta, crees que este suceso volverá a ocurrir? ¿Qué harías si empezara a llover pelo de ángel fuera de tu casa? ¿Dónde terminó la muestra del organismo que llevaron los investigadores independientes? Pensar en este accidente solo me hace reflexionar cada vez más que la respuesta está afuera, en alguna parte. Quizás esos organismos están ahí mismo, en el cielo que ves todos los días. Quizás solo habitan en algunos lugares específicos como cualquier otro animal. Quizás migran y se alimentan del sol. O quizás ni siquiera son del cielo, sino que provienen de alguna otra parte. Algo que no podemos ni imaginarnos. Incluso podrían ser provenientes de un meteorito, y al caer simplemente emergieron y flotaron en el cielo. Puede que se hayan extinguido y nunca podremos averiguar sus secretos. Y si son una creación humana, hechas en el laboratorio para realizar ataques biológicos,
¿Habrá más organismos unicelulares que viven en las nubes? ¿Esta cosa tiene depredadores naturales? ¿Cuántos años vive? ¿Cómo se alimenta? Tantas preguntas, y lo único que podemos hacer es suponer. Espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna idea o mejor suposición de dónde pudo haber surgido esta criatura o cómo se formó el cabello de ángel, déjalo en los comentarios y lo estaré leyendo. Recuerda que la realidad supera la ficción y por mucho.